Mi hijo apagó el teléfono el día que enterré a su madre. Lo digo así, seco, porque así pasó. Eran las 4:15 de la tarde del 14 de marzo. El suelo del panteón todavía estaba blando por la lluvia de la noche anterior. Y yo tenía en la mano derecha un puño de tierra que no me atrevía a soltar. En la mano izquierda tenía el teléfono. Marqué, sonó una vez y se cortó. Marqué otra vez y ya no sonó nada. Buzón directo. Esa voz de grabadora que te dice que el número al que llamas se encuentra apagado o fuera del área de servicio. Apagado. Su madre llevaba 41 años cocinando para él, cosiéndole los uniformes, pagándole las colegiaturas con dinero que a veces no teníamos. Y él tenía el teléfono apagado. Conté las llamadas después, porque yo cuento todo. Es una costumbre de oficio. 31 llamadas mías en 22 días. 11 mensajes, 2 correos. Ninguna respuesta. Yo no lloré ahí. No armé escándalo. La gente que fue al entierro se acuerda de que estuve tranquilo. Y era cierto, estuve perfectamente tranquilo. Solté la tierra, me limpié la mano en el pantalón, guardé el teléfono en la bolsa del saco, y le agradecí a cada persona que se acercó. 40 años negociando con proveedores. Le enseñan a un hombre a poner la cara quieta cuando por dentro se le está cayendo una viga. Esa noche llegué a la casa. Me senté en el banco alto de la cocina, el que ella usaba para picar cebolla, y puse la mano abierta sobre el granito que Amalia escogió en 2007. Gris con vetas blancas. Ella tardó 3 sábados en decidirse. Yo le dije que todos se veían iguales, y ella me contestó que yo era un bruto con dinero. Tenía razón. En la repisa de arriba estaba la lata de café azul. Adentro, todavía, 420 pesos en billetes viejos que no se pueden gastar y que ya no valen nada más que como recibo. El primer dinero que hicimos. Ella lo guardó en 1982 y no dejó que lo tocáramos nunca. Junto a la lata estaba la postal. Una postal descolorida del faro de Mazatlán, comprada hace 29 años, con la esquina doblada. Ese era el viaje que no hicimos. Siempre había un contrato, siempre había una nómina, siempre había un enero apretado. Me acuerdo de que esa noche pensé una sola cosa clara. Mi hijo no vino a apoyarme. Mi hijo se escondió. Y yo todavía no sabía por qué. Creí que era cobardía. Creí que era duelo mal manejado. Creí que era su esposa. Era mucho peor. Volvió a encender el teléfono 3 semanas después. Exactamente el 4 de abril, a las 9:40 de la mañana. Y no me llamó para preguntar cómo estaba. Me llamó porque alguien le contó que el testamento de su madre ya se había leído. 11 días después de esa llamada, las tarjetas que ellos creían suyas eran plástico muerto, y la casa donde brindaban ya tenía otro dueño. Pero eso viene más adelante. Todavía falta que les cuente cómo se sienta un hombre de 69 años frente a su propio hijo, mientras el hijo le pide, con voz temblorosa, que firme el traspaso de la empresa que ese hombre levantó con un camión oxidado. Antes de contarles cómo desarmé pieza por pieza a la familia de mi nuera, díganme en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. Me gusta saber quién anda despierto a estas horas. Y si alguna vez les tocó tener que enseñarle una lección a un familiar desagradecido, déjenme un me gusta y suscríbanse al canal. Esta historia es larga y va a doler en varias partes. Para entender cómo llegamos a esa mesa de juntas, hay que regresar exactamente 44 años. Me llamo Ernesto Aguirre. Nací en un pueblo de Nuevo León, donde lo único que había era polvo y una vía de tren. Mi padre fue soldador y murió a los 52 con los pulmones hechos ceniza. Yo empecé a trabajar a los 15 cargando tubo. En 1982, compré un camión de 3 toneladas con la caja podrida por 380 pesos y una promesa de pago que casi no cumplo. Ese camión tenía el asiento roto y yo dormí en esa cabina más noches de las que le confesé nunca a Amalia. Ella llevaba las cuentas en una mesa plegable en el cuarto de atrás, con lápiz, con una regla.
Cuando le pregunté por qué usaba lápiz, me contestó que porque los errores se borran y las mentiras no. Se lo oí decir 100 veces en 41 años. Aguirre. Montajes Industriales existe porque esa mujer se sentó en una mesa plegable a sumar en lápiz. En 1991 teníamos 4 camiones y 9 empleados. En 2005 teníamos la primera nave en el parque industrial. En 2019 firmamos el contrato más grande de nuestra historia con una armadora, 86 millones de pesos a 3 años. Hoy la empresa vale, en números limpios de auditoría, poco más de 600 millones de pesos, con 240 empleados directos y una flotilla de 31 vehículos. Todo eso salió de una lata de café con 420 pesos. Damián nació en 1987. Nuestro único hijo. Amalia perdió 2 embarazos antes de él, y por eso lo cuidamos como se cuida una carga frágil. Demasiado. Yo lo sé. Yo asumo esa parte. Un hombre que construye cosas también tiene que reconocer cuando él mismo hizo mal el cimiento. Le pagué la universidad privada, 190,000 pesos por semestre en los últimos años. Le pagué la maestría que no terminó. Le pagué el enganche de su primer departamento. Le pagué la boda, 680,000 pesos en 2015, con un salón que su suegra escogió porque el que habíamos apartado nosotros le pareció, según sus palabras, de gente que no sabe recibir. Le di el puesto de director de operaciones en 2018. Un puesto que no se ganó. Se lo di porque su madre me lo pidió con esa voz que usaba cuando ya había decidido. Ganaba 110,000 pesos al mes, y no sabía leer un cronograma de obra. Yo pensé que con el tiempo aprendería. Le di 5 años. En 5 años no aprendió nada, más que afirmar lo que le ponían enfrente. Vanessa entró a nuestra vida en 2014. Los Larrañaga. Así se presentaban, con el apellido por delante, como si fuera un título. Según ellos, venían de una familia que en los años 40 tenía tierras y una casa con nombre. Yo nunca vi ni las tierras ni la casa ni un solo peso ganado por ninguno de ellos. Vi a doña Beatriz, la madre, con bolsas caras compradas con la tarjeta de su hija. Vi a don Gonzalo, el padre, que llevaba 16 años diciendo que estaba entre proyectos. Vi al hermano, Bruno, 34 años, que en su vida ha cotizado un solo mes al Seguro Social. Amalia los aguantó por amor a su hijo. Yo los aguanté por amor a Amalia. Hay una escena que se me quedó clavada. Navidad de 2021. Amalia hizo cena para 14 personas. Se levantó a las 6 de la mañana. Y a media cena doña Beatriz comentó, en voz alta, delante de todos, que le parecía admirable que Amalia siguiera cocinando ella misma a su edad, que ella en su casa siempre tuvo quien la ayudara. Nadie dijo nada. Damián se rió. Se rió mi hijo, con la boca llena de la comida de su madre. Amalia levantó los platos sola. Yo la ayudé en la cocina y le dije que ya no los invitáramos. Ella me contestó que era nada más la familia, que no me pusiera difícil. Nada más la familia. Esa frase la iba a oír muchas veces más, y cada vez que la oí, alguien me estaba quitando algo. El cáncer se lo detectaron en mayo de 2025. Páncreas. Nos dieron entre 8 y 14 meses. Duró 7. Yo cerré la oficina 3 días a la semana durante 7 meses, y aprendí a poner suero, a medir dosis, a cambiar sábanas sin mover a una persona que grita si la mueves. Damián fue a verla 4 veces. 4 veces en 7 meses. Vive a 26 minutos de mi casa. Lo medí una vez, por rabia, con el reloj del coche. 26 minutos. En la última visita, en febrero, se quedó 40 minutos y estuvo 20 de esos 40 con el teléfono en la mano. Vanessa no entró al cuarto. Dijo desde la sala que los hospitales y los enfermos le movían mucho la energía y que ella prefería recordar a Amalia sana. Amalia me tomó la mano esa noche y me pidió que no me peleara con él. Me dijo que los hijos a veces regresan tarde y que ella no quería irse dejándome en guerra. Yo se lo prometí.
Cumplí esa promesa exactamente 22 días. Ella murió el 11 de marzo a las 5:40 de la mañana. Yo estaba ahí. Le hablé de Mazatlán, del faro, del viaje que le debía, hasta que dejó de respirar. Después me quedé sentado en el borde de la cama hora y media, con la mano en su hombro, esperando quién sabe qué. A las 7:10 le marqué a mi hijo. No contestó. Le mandé un mensaje diciéndole que su madre había fallecido. Vi las 2 palomitas azules a las 7:21. No respondió. Contestó a la 1 de la tarde con un mensaje de 9 palabras diciendo que estaba en una junta y que luego hablábamos. 9 palabras. Fue a la misa. Llegó tarde, se sentó en la tercera fila, no en la primera, y se fue antes del panteón. Vanessa sí estuvo en el panteón. De negro, con lentes oscuros, perfectamente peinada, sin una sola lágrima. Yo la observé 40 minutos completos. Ni una. Se acercó a mí junto a la fosa, me apretó el brazo y me dijo, muy despacio, que a partir de ahora ellos me iban a cuidar mucho, que ya no estaba solo, que la familia era para eso. Y luego el teléfono apagado. 22 días. Durante esos 22 días, yo hice lo que hace un hombre que se queda solo en una casa de 320 metros. Limpié. Lavé su ropa antes de guardarla, porque olía a hospital, y yo no quería que oliera a hospital. Regué su jardín. Corté el rosal como ella lo cortaba, mal, porque nunca aprendí. Comí de pie en la cocina frente al granito gris, casi siempre huevo con frijoles, porque cocinar para uno se siente ridículo. Y cada mañana ponía 2 cafés, uno para mí y uno para ella, en su taza, la de la grieta en el asa. Lo tiraba a las 11. Al día siguiente volvía a poner 2. Eso lo hice 40 días seguidos. No me da vergüenza contarlo. Lo que sí me dio vergüenza fue darme cuenta, con el tiempo, de que mientras yo servía 2 cafés y lloraba en una cocina, ellos ya estaban trabajando. Ellos no estuvieron 22 días desaparecidos por el dolor. Estuvieron 22 días desaparecidos porque estaban preparando algo. Y necesitaban saber primero qué decía el testamento antes de decidir cómo tratarme. El 4 de abril, a las 9:40 de la mañana, sonó el teléfono y era él. No preguntó cómo estaba, no preguntó si había comido. Me dijo que había estado muy mal, que el duelo lo había hundido, que necesitó desconectarse para procesarlo, y que ahora quería estar cerca de mí. Después, sin respirar entre una cosa y la otra, me preguntó si era cierto que ya se había leído el testamento de mamá y qué había quedado. Ahí supe. En esa frase, en ese orden. Primero el duelo, luego la pregunta. 40 años negociando me enseñaron que lo que la gente quiere de verdad siempre viene después de la palabra ahora. Le contesté con calma que sí, que ya se había leído y que podíamos vernos para hablarlo con tiempo. Me dijo que qué bueno, que Vanessa también quería estar presente porque ella era muy práctica para estas cosas, y él últimamente no tenía cabeza. Colgué y me quedé viendo la lata de café azul un rato largo. Aquí necesito explicar algo para que se entienda todo lo que viene después, porque si no, van a pensar que yo fui ingenuo. El testamento de Amalia no repartía casi nada. Amalia nunca puso su nombre en las acciones. Fue decisión de ella, en 1994, por una razón fiscal vieja que a estas alturas ya ni importa. Lo que sí dejó fue una carta y un fideicomiso pequeño para su nieto, Mateo, de 7 años. 400,000 pesos para su educación, liberables a los 18. Nada más. La empresa era mía. El 68% de las acciones a mi nombre, el resto repartido entre 2 socios minoritarios de toda la vida. La casa era mía. La casa de Damián y Vanessa, la de la colonia bonita con el jardín al frente, la que ellos llaman su casa desde hace 8 años, también era mía. Nunca se la escrituré. Se la presté. Está a nombre de una sociedad que yo controlo, con un contrato de comodato firmado que él firmó en 2018 sin leerlo, porque nunca lee nada.
Ellos no sabían eso. Ellos creían que la casa era suya porque llevaban 8 años viviendo ahí sin pagar un peso. Y en la cabeza de cierta gente, usar algo mucho tiempo es lo mismo que ser dueño. Recuerden ese detalle. Va a doler más adelante. Nos vimos el 7 de abril, un lunes, a las 11 de la mañana, en la sala de juntas de la empresa. Fue Vanessa quien propuso el lugar. Dijo que en mi casa había demasiados recuerdos y que un ambiente neutral era más sano para mí. Un ambiente neutral. En mi propia empresa. En una sala que yo mandé hacer en 2015, con una mesa que costó 87,000 pesos y que yo pagué. Llegaron los dos. Él con camisa nueva. Ella con un traje sastre color hueso y una carpeta de piel bajo el brazo. Detrás de ellos, y esto fue lo primero que me puso el cuerpo alerta, venía el contador Aurelio Bermúdez, nuestro director financiero desde hacía 3 años, con su colonia cara y su sonrisa de plástico, cargando su laptop como si lo hubieran citado. Yo no lo cité. Le pregunté a Bermúdez, con toda amabilidad, quién le había pedido que estuviera en una reunión familiar. Me contestó que el licenciado Damián le había pedido apoyo técnico. El licenciado Damián. Mi hijo no es licenciado de nada, dejó la maestría a la mitad. Me senté en la cabecera, que es mi lugar, y esperé. Vanessa habló casi todo el tiempo. Damián habló poco, y sudaba. Se le veían las manchas en la camisa nueva, arriba de las costillas, y no me sostuvo la mirada ni una sola vez en 50 minutos. Miraba la mesa, miraba su teléfono, miraba a su esposa. Ella empezó diciendo que estaban muy preocupados por mí, que me veían desmejorado, que había bajado de peso, que en el panteón me había visto perdido y desorientado. Explicó que ella había leído mucho sobre el duelo en adultos mayores, y que los primeros 6 meses son los más peligrosos porque la persona toma decisiones desde el dolor, y no desde la razón. Después dijo que precisamente por eso habían hablado con Bermúdez, para entender la situación de la empresa, y que la conclusión era clara. Yo no estaba en condiciones de dirigir 240 empleados en ese momento. No estaba en condiciones. Esa fue la frase. Bermúdez abrió su laptop y empezó a hablar de la exposición del grupo, del riesgo operativo si el accionista mayoritario tenía una crisis de salud, de la conveniencia de un esquema de continuidad. Habló 9 minutos sin decir absolutamente nada. Y entonces, Vanessa abrió la carpeta de piel, sacó un documento engargolado de 14 hojas y lo deslizó por la mesa hasta ponérmelo enfrente, con la punta de 2 dedos, como quien empuja un plato. El documento se llamaba Convenio de Traspaso Anticipado y Continuidad Operativa. Lo hojeé despacio. Yo leo rápido y leo todo. Es lo único que hago bien además de soldar. En la hoja 6 estaba el corazón del asunto. Transferencia del 68% de las acciones a mi hijo, con efecto inmediato, y designación de un consejo de administración de 3 miembros. Damián Bermúdez. Y en la hoja 9, como consejera independiente, con voz y voto, Vanessa Larrañaga. En la hoja 11 había una cláusula de renta vitalicia para mí. 85,000 pesos mensuales. 85,000 pesos mensuales. A mí, de mi propia empresa, como si me estuvieran dando una pensión de lástima por haberla fundado. Y en la hoja 12, la joya. Yo cedía mi voto en la asamblea y aceptaba, cito la idea porque el papel lo tengo guardado, someterme a una evaluación médica y neurológica semestral, cuyos resultados serían valorados por el consejo. 44 años. Un camión con la caja podrida, cabinas frías, una mesa plegable con una mujer sumando en lápiz. Y me estaban pidiendo que me sometiera a una evaluación neurológica semestral, valorada por el hombre de la colonia cara. No grité. Nunca grito. El que pierde los estribos es el que pierde la negociación, y eso lo aprendí a los 24 años en una oficina de compras donde me humillaron y no dije nada. Y a los 2 meses ese comprador ya no trabajaba ahí, y yo sí. Cerré el documento, lo alineé con el borde de la mesa y les pregunté,
con voz completamente tranquila, de quién había sido la idea. Vanessa dijo que de nadie, que había surgido en familia, orgánicamente, hablando entre todos. Le pregunté quiénes eran todos. Dijo que ellos dos, y que sus papás habían opinado un poco porque don Gonzalo tiene mucha experiencia empresarial. Don Gonzalo. 16 años entre proyectos. Le pregunté a mi hijo, directamente, mirándolo, si él estaba de acuerdo con lo de la evaluación neurológica. Tardó 4 segundos en contestar. Los conté. Dijo que no era nada personal, que era un tema de gobierno corporativo, que así lo hacían las empresas grandes, y que él solo quería que yo descansara y que me fuera a viajar, que mamá siempre quiso que viajáramos, Usó a su madre muerta, 3 semanas después de enterrarla, como palanca para quitarme la empresa. Ahí, en ese instante exacto, se me acabó el duelo y empezó otra cosa. No fue rabia. La rabia es ruidosa y es inútil. Fue esa claridad fría que a un hombre le llega 2 o 3 veces en la vida. Cuando ve una grieta en un muro y sabe, sin necesidad de medir nada, que ese muro se va a caer y que hay que decidir en ese momento si lo apuntala o si lo deja caer encima de quien lo dañó. Cuando una viga se pandea, uno no llora. Uno saca los planos y busca la pudrición. Les dije que lo iba a pensar. Nada más eso. Que lo iba a pensar. Vanessa insistió en que el tiempo corría, que había una revisión bancaria en mayo, y que era importante tener la estructura lista antes. Bermúdez asintió con la cabeza como un perro de tablero. Repetí, con la misma calma, que lo iba a pensar y que les avisaría. Ella entonces hizo algo que no olvido. Se levantó, rodeó la mesa, me puso la mano en el hombro y me dijo, muy suave, que sabía que era difícil aceptar que uno ya no puede con todo, pero que era para mi propio bien. Para mi propio bien. Cuando salieron, me quedé solo en esa sala 35 minutos con las manos sobre la mesa. Repasé la escena 3 veces, como reviso un presupuesto que no cuadra. Primero, nadie improvisa un convenio de 14 hojas con cláusulas de gobierno corporativo. Eso lo redactó un abogado. Un abogado cuesta dinero y toma tiempo. Un documento así no se hace en un fin de semana. Segundo, la fecha. Bajé al final del engargolado y ahí estaba, en letra chica, en el pie de página, la referencia interna del despacho con la fecha de elaboración del borrador. 26 de febrero. Amalia murió el 11 de marzo. Ese documento estaba redactado 13 días antes de que su madre muriera. Tercero. Y esto fue lo que me heló. Bermúdez trabajaba conmigo desde hacía 3 años, y jamás, ni una sola vez, había entrado a una junta sin que yo lo citara. Ese hombre no fue esa mañana por lealtad a mi hijo. Mi hijo no inspira lealtad ni en el perro. Fue porque le convenía. Y a un director financiero solo le conviene un cambio de dueño cuando hay algo en los números que el dueño actual todavía no ha visto. 13 días antes. Me repetí eso en voz alta, solo, en mi sala de juntas. Mientras yo aprendía a poner suero. Mientras mi mujer se moría en una cama de hospital con una sonda. Mi hijo y su esposa estaban con un abogado midiendo mi empresa. Y la pregunta que me quedó dando vueltas toda la tarde no fue si me lo iban a quitar todo. Esa respuesta ya la sabía. La pregunta fue, ¿por qué la prisa? ¿Por qué mayo? ¿Por qué una revisión bancaria? Porque cuando alguien tiene prisa por firmar, no es que quiera lo tuyo, es que necesita tapar algo suyo. Al día siguiente, martes 8 de abril, llegué a la planta a las 7:10 de la mañana, como llevo haciendo desde hace 44 años. Estacioné en mi lugar. Saludé a Nicolás, el de la caseta, que lleva conmigo 19 años, y que fue al velorio de Amalia y lloró más que mi hijo. Caminé hasta la puerta de acceso al edificio administrativo y pasé mi tarjeta por el lector. Luz roja. La pasé otra vez, más despacio, pensando que la había deslizado mal. Luz roja. Acceso denegado.
La pasé una tercera vez. Acceso denegado. 44 años entrando por esa puerta. Yo firmé el cheque de ese lector. Yo escogí ese sistema de control de accesos en 2022. Me quedé ahí de pie, con la tarjeta en la mano, 69 años y un traje gris, mientras a mis espaldas empezaban a llegar los turnos, y mis propios empleados me veían sin entender por qué el dueño estaba parado afuera de su edificio. Entonces, se abrió la puerta desde adentro, y salió Bermúdez, con su colonia y su sonrisa, secándose las manos con una servilleta de papel. Y me dijo que qué pena, que había una actualización del sistema desde anoche, y que seguramente mi credencial no se había sincronizado, que no me preocupara, que él mismo iba a hablar con sistemas en cuanto llegaran, aunque el encargado ese día entraba hasta las 10. Le pregunté si a los demás directores también se les había desincronizado la credencial. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté entonces por qué él acababa de salir por esa puerta, y por primera vez, en 3 años, a Aurelio Bermúdez se le movió algo en la cara. Se recuperó rápido. Doblé la servilleta, dijo que él había entrado por el estacionamiento de proveedores porque tenía que recibir un paquete, y que ese lector era otro, uno viejo, que todavía no se actualizaba. Le agradecí la explicación. Le dije que esperaría en la cafetería de enfrente hasta las 10. Y me fui caminando, despacio, con la tarjeta muerta en el bolsillo, sintiendo 20 pares de ojos en la espalda. Eso fue lo que ellos vieron. Un viejo al que le cerraron la puerta y que se fue a esperar sin protestar. Lo que ellos no vieron fue lo que hice mientras esperaba. Me senté en esa cafetería, pedí un café americano de 32 pesos y saqué mi teléfono. No llamé a mi hijo. No llamé a Bermúdez. Llamé al licenciado Ismael Cepeda, mi abogado desde 1993. 33 años. Ese hombre me sacó de una demanda laboral en 2002, que casi me hunde. Y desde entonces yo le pago un igualatorio mensual aunque no lo necesite, porque un hombre prudente paga el seguro cuando no llueve. Le conté en 4 minutos. El convenio, la fecha del pie de página, Bermúdez en la junta, la tarjeta muerta. Ismael se quedó callado unos segundos, y luego me preguntó una sola cosa. No me preguntó qué sentía. Me preguntó si mi copia del libro de accionistas y las actas originales estaban en la caja fuerte de la oficina o en la de la casa. Le dije que en la de la casa. Me dijo que entonces todavía estábamos de pie. Aquí quiero que se entienda una cosa. Yo no soy una víctima. No lo fui ni un segundo en toda esta historia. Un hombre que construyó lo que yo construí no se queda indefenso porque le cierren una puerta. Tengo dinero fuera del país desde 2011. Tengo un abogado con 33 años de conocerme. Tengo copias físicas de todo en una caja de acero en el closet de mi recámara, porque Amalia me enseñó que los papeles se guardan en papel. Tengo una llave maestra de la planta, la mecánica, la vieja, la de la cerradura original de 1995, que nadie ha cambiado nunca porque nadie se acuerda de que existe. Y tengo 31 juegos de llaves de flotilla en una caja fuerte, a la que solo yo tengo combinación. Lo que no tenía era información. Y esa mañana decidí que iba a conseguirla antes de mover un solo dedo. A las 10:20 apareció el muchacho de sistemas, Alfonso, 25 años, y me abrió la puerta él mismo, rojo de vergüenza. Le pregunté sin tono de reclamo quién había solicitado la baja de mi credencial. Me dijo que había sido un ticket de dirección financiera del lunes, a las 7:40 de la noche, con motivo de revisión de perfiles de acceso. Lunes a las 7:40 de la noche. 8 horas y media después de que yo dijera que lo iba a pensar. Le pedí a Alfonso que me imprimiera el registro del ticket. Me lo imprimió. Dobló la hoja y me la dio con las 2 manos, como se le da un papel a alguien a quien uno respeta. Ese muchacho no sabía que acababa de darme el primer clavo del ataúd de Bermúdez. Guardé la hoja en el saco. Ese día trabajé normal. Firmé lo que había que firmar. Saludé. Comí en la cafetería de la planta con los de mantenimiento, como hago todos los martes desde hace 11 años.
Nadie notó nada. Y a las 7 de la tarde, cuando el edificio se vació, entré a la oficina de contabilidad con la llave maestra mecánica y saqué las carpetas físicas de los últimos 3 ejercicios del fondo de retiro de los empleados. Porque eso fue lo que se me quedó atorado desde la junta. Una revisión bancaria en mayo. Nosotros no teníamos ninguna revisión bancaria en mayo. Teníamos, eso sí, la auditoría anual del Fondo de Previsión Social de los Trabajadores, la que se hace cada año en la primera semana de mayo. La que Bermúdez administraba solo desde hacía 3 años porque yo se la delegué cuando Amalia se enfermó. Ese fondo tenía, al cierre del ejercicio anterior, 38.800.000 pesos. Es dinero de los muchachos. Del que se retira Nicolás el de la caseta. Del que se le rompe la espalda a un soldador de 58 años. Me llevé las carpetas a la casa en el asiento del copiloto y las puse sobre el granito gris que Amalia escogió. Y ahí, de pie en mi cocina, con la taza de la grieta a un lado, empecé a sumar en lápiz. No encontré nada esa noche. Los números cuadraban. Eso me tranquilizó 2 horas y luego me puso peor. Porque los números que cuadran demasiado bien son los que están arreglados. Un fraude torpe deja hoyos. Un fraude bueno deja simetría. A las 2 de la mañana le mandé un mensaje a Ismael pidiéndole el nombre de un contador forense. No de la ciudad, de fuera. Me contestó a las 6:15 con un nombre. Rebeca Solórzano. Contadora pública certificada, 18 años en auditoría forense, especialista en desvíos en fondos de previsión, con oficina en Guadalajara y ninguna relación con nadie de nuestro medio. Le hablé a las 9. Vino en avión el jueves. Cobra 82,000 pesos más gastos por el diagnóstico inicial, y los pagué de mi cuenta personal, no de la empresa, porque nada de esto podía tocar los sistemas. Rebeca Solórzano tiene 47 años, habla poco, y lo primero que me dijo al ver las carpetas fue que no le mostrara nada más, y que la dejara sola con los estados de cuenta y los nombres de los proveedores. Se encerró en el comedor de mi casa desde el jueves a las 11 de la mañana hasta el viernes a las 9 de la noche, con 3 jarras de café y sin salir más que a fumar en el jardín de Amalia. Mientras ella trabajaba, pasaron 2 cosas. La primera fue el sábado 11 de abril, un mes exacto de la muerte de Amalia. Mi hijo me llamó a las 10 de la mañana, con una voz distinta, más suave, y me dijo que quería verme, que había pensado mucho, que había sido muy brusco todo, y que quería que fuéramos a comer los 2 solos. Le dije que sí. No fuimos los 2 solos. Cuando llegué al restaurante estaban Vanessa, doña Beatriz y don Gonzalo. Fue una emboscada con manteles blancos. Duró 2 horas y 10 minutos, y fue la comida más humillante de mi vida. Y les juro que he comido con gente que me trató como si yo oliera a taller. Doña Beatriz empezó diciendo que había estado rezando mucho por mí. Después dijo que ella entendía perfectamente lo que yo estaba pasando, porque cuando murió su madre, ella también estuvo 1 año sin poder tomar decisiones, y que por eso ella insistía tanto en que la familia debía protegerme. Dijo la palabra, proteger, 6 veces, en 2 horas. Las conté. Don Gonzalo habló de gobierno corporativo con la seguridad de un hombre que nunca ha firmado una nómina. Explicó que en las empresas serias, el fundador se convierte en presidente honorario, que eso es lo elegante, y que aferrarse al control es de gente insegura. Vanessa manejó el cierre. Me dijo que ella había hablado con una terapeuta especializada en duelo, y que le había explicado que la resistencia a delegar en los adultos mayores muchas veces es una forma de negación de la propia mortalidad, que ella no lo decía para lastimarme, que lo decía porque me quería. Y luego me dijo que además había un tema delicado que había que hablar, y era Mateo, mi nieto. 7 años. El único ser de esa mesa que me importaba. Me dijo que Mateo estaba muy sensible con lo de su abuela, que la psicóloga infantil recomendaba ambientes de bajo estrés, y que las visitas conmigo lo estaban alterando porque yo lloraba delante de él.
Yo he llorado delante de Mateo una vez. En el velorio de su abuela. Me dijo que sería mejor pausar las visitas unas semanas, mientras las cosas se acomodaban. Traducción: mientras firmas. Mi hijo estuvo callado casi todo el tiempo. Cortó su carne en pedazos muy chicos, y no se comió ni la mitad. Cuando su esposa dijo lo de Mateo, él miró el plato y no dijo absolutamente nada. Ni una palabra en defensa de su padre. Ni una palabra en defensa de su hijo. Ese silencio me dolió más que el documento de 14 hojas. Pagué la cuenta. 4,890 pesos. Con mi tarjeta, por supuesto, porque don Gonzalo tuvo un problema con la suya, como lleva teniendo 16 años. Y en el estacionamiento hice algo que decidí ahí mismo, sin planearlo, viendo cómo se subían los 4 a la camioneta que yo pagué. Dejé caer los hombros. Me acerqué a la ventanilla de mi hijo. Me apoyé en la puerta como si me costara sostenerme. Y le dije que tenían razón. Le dije que estaba cansado, que ya no dormía, que la casa se me caía encima y que a lo mejor sí estaba tomando decisiones desde el dolor. Le dije que necesitaba unos días más para leer el convenio con calma, pero que en el fondo entendía que ellos estaban pensando en mí. Y ahí lo vi. El momento por el que yo estaba trabajando. Vanessa y doña Beatriz se miraron. Medio segundo. Una mirada rápida de un asiento al otro. La misma mirada que le he visto a un proveedor cuando cree que le compraste el precio inflado. Esa mirada me dijo más que las 2 horas anteriores. Vanessa se bajó de la camioneta, me abrazó y me dijo al oído que, qué bueno, que ella sabía que yo era un hombre inteligente y que en cuanto todo estuviera firmado, íbamos a organizar algo bonito para que descansara. Algo bonito. Recuerden esa frase. Manejé a casa despacio, con las manos en el volante a las 10:10, y me sentí sucio. No por mentirles, por lo fácil que fue. Un animal acorralado no ataca de frente, se echa. Deja que el otro se confíe y se acerque, y el otro siempre se acerca. Porque la gente codiciosa confunde el silencio con la rendición. Yo tenía 69 años, una empresa de 600 millones y 33 años de abogado. Ellos tenían un contador comprado y una prisa que no me habían explicado. Yo podía esperar. Ellos no. La segunda cosa pasó el viernes en la noche, cuando Rebeca Solórzano salió del comedor con la cara de alguien que lleva 34 horas sin dormir, y me pidió que me sentara. Me dijo que el fondo de previsión estaba intacto en el papel, y que por eso me había tomado tanto tiempo. Después puso sobre la mesa 4 hojas. Me explicó que entre septiembre de 2023 y marzo de 2026, el fondo había hecho 11 operaciones de inversión en instrumentos de deuda privada, todas dentro del reglamento, todas aprobadas por el comité, todas por montos que no disparaban revisión. Entre 1,200,000 y 3,400,000 pesos cada una. Total, 26,700,000 pesos. Todas esas operaciones se hicieron a través de una misma casa de bolsa intermediaria. Y esa intermediaria subcontrataba el análisis de riesgo a una firma de consultoría. Me puso el nombre enfrente con el dedo. Consultoría Larrañaga y Asociados, Sociedad Anónima de Capital Variable. Constituida el 14 de agosto de 2023, 3 semanas antes de la primera operación. Socio administrador único, Bruno Larrañaga. Bruno, el hermano. El que nunca ha cotizado un mes al Seguro Social. El que a los 34 años vive en el cuarto de arriba de la casa de sus papás y se compra tenis de 12,000 pesos. Comisiones cobradas por servicios de análisis, según los estados de cuenta. 2,940,000 pesos en 2 años y medio. Rebeca me lo dijo sin adornos. Eso no es un error contable. Eso es un conflicto de interés no declarado, con vínculo familiar directo con un directivo de la empresa, sobre recursos de un fondo de previsión social de los trabajadores. Y me dijo que si eso salía en la auditoría de mayo, la responsabilidad legal caía en el administrador del fondo, que era Bermúdez.
y en el director de operaciones que firmó las actas del comité. Mi hijo firmó las 11 actas. 11 veces firmó sin leer, como firma todo, y en cada una de esas firmas se metió él solo la cabeza en la soga. Y ahí entendí la prisa. No querían la empresa por ambición, la querían por miedo. Necesitaban que el 68% estuviera en manos de Damián antes de la primera semana de mayo, para que el accionista mayoritario fuera la misma persona que había firmado las actas, para nombrar ellos al auditor, y para que el fundador estuviera fuera del consejo, sedado con 85,000 pesos mensuales, y una evaluación neurológica semestral. Me estaban quitando la empresa para que yo no pudiera denunciar lo que ellos ya habían hecho con el dinero de mis trabajadores. Me quedé sentado mucho rato. Rebeca no dijo nada. Sirvió 2 cafés y me dejó uno enfrente. Y ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho. 2 cafés otra vez. Repasé cada cosa. Diciembre de 2023. Vanessa apareció con una camioneta nueva. Dijo que Damián había recibido un bono. Yo no autoricé ningún bono ese año. Verano de 2024. Los Larrañaga completos. Los 4. Se fueron 21 días a Europa. Doña Beatriz publicó fotos en Roma con un abrigo que yo tasé mentalmente en 60,000 pesos. Nunca me pregunté de dónde salió. Salió del retiro de Nicolás, el de la caseta. Salió del fondo de un soldador de 58 años. Y mientras se compraban abrigos en Roma, Amalia estaba viva, cocinándoles en Navidad. Y doña Beatriz le decía que era admirable que a su edad siguiera cocinando ella misma. Esa fue la noche en que dejé de considerar cualquier salida amable. Le pregunté a Rebeca qué necesitaba para que eso fuera prueba y no sospecha. Me dijo 3 cosas: los originales de las 11 actas con firma autógrafa, los contratos de servicios entre la intermediaria y la consultoría, y el rastro del dinero desde la comisión hasta las cuentas personales. Lo primero lo tenía yo en la caja fuerte de la planta. Lo segundo estaba en el servidor de Bermúdez. Lo tercero requería una orden judicial, o alguien de adentro. Le pregunté cuánto tardaría todo por la vía formal. Me dijo que entre 14 y 20 meses. Le pregunté cuánto tardaría si Bermúdez seguía sentado en esa silla borrando cosas. Me contestó que 3 días. Y ese sábado, 12 de abril, a las 8 de la mañana, me llamó mi hijo otra vez con la voz suave, y me dijo que qué bueno que lo estaba pensando, que no había prisa, y que como me veían tan agotado, la familia me había organizado algo bonito. 14 días en un crucero por el Mediterráneo, saliendo el 29 de abril, todo pagado, para que descansara. Le pregunté quién iba. Me dijo que ellos me acompañarían, para cuidarme. Ellos, los 6. Damián, Vanessa, Mateo, doña Beatriz, don Gonzalo y Bruno. 14 días fuera del país, en alta mar, sin señal decente, del 29 de abril al 12 de mayo. La auditoría del fondo era la primera semana de mayo. Me querían flotando en medio del mar, sin abogado, sin oficina y sin teléfono. Exactamente los días en que se revisaban los 26,700,000 pesos. Y les juro que me tuve que sentar en el banco alto de la cocina, porque me dio una cosa en el pecho que no era coraje, era risa. Le dije a mi hijo, con la voz más cansada que pude poner, que me parecía una idea preciosa, que su madre siempre quiso que yo conociera el mar, y que iría con mucho gusto. Colgué y me quedé viendo la postal descolorida del faro. Después llamé a Ismael y le dije 3 frases. Que buscara la manera de que el crucero se pagara con la tarjeta corporativa a mi nombre, que no moviéramos absolutamente nada hasta que ellos abordaran, y que me consiguiera para el 28 de abril una copia certificada del régimen de propiedad de la casa de la colonia Alameda. Ismael me preguntó si estaba seguro de dejarlo zarpar. Le dije que sí. Que un hombre no derriba un muro cuando el otro está parado en la puerta. Lo derriba cuando ya está adentro. Que se embarquen. Lo que ninguno de los 6 sabía era que el 14 de abril, a las 7:20 de la mañana, 2 días después de esa llamada,
Alfonso, el de sistemas, me iba a mandar un mensaje que empezaba con la palabra Don Ernesto, seguida de una disculpa, seguida de una fotografía tomada a escondidas de la pantalla de la computadora de Aurelio Bermúdez. La fotografía estaba movida y tomada desde abajo, como quien sostiene el teléfono a la altura de la cintura y aprieta el botón sin mirar. Se veía la mitad de una ventana de correo y encima una carpeta abierta del explorador de archivos. El nombre de la carpeta era fondo_pref _respaldo _2023 _2026 y encima de la carpeta el cuadro de diálogo de confirmación de eliminación permanente. Alfonso me escribió que había entrado a la oficina del contador el lunes a las 8:30 de la noche para instalar una actualización programada, que Bermúdez estaba ahí todavía, que le pidió que volviera al día siguiente y que alcanzó a ver eso en la pantalla mientras salía. Me escribió que llevaba 3 días sin dormir pensando si decírmelo o no, y que si me lo decía era porque don Ernesto le había pagado su titulación en 2024, y su mamá le dijo que uno no se queda callado con la gente que le da la mano. 25 años, ese muchacho. Le contesté 4 palabras. Gracias, no le digas a nadie, borra esta conversación. Después llamé a Rebeca. Ella no se emocionó. Nunca se emociona. Me preguntó si el servidor tenía respaldo automático fuera del sitio y quién controlaba ese respaldo. Le dije que el respaldo estaba contratado con un proveedor externo desde 2022, que se llama Datacore, y que el contrato lo firmé yo. Me preguntó a nombre de quién estaba la cuenta administradora. Fui al closet de mi recámara, abrí la caja de acero y saqué la carpeta del contrato. La cuenta maestra estaba a nombre de Ernesto Aguirre Villarreal, con mi correo personal y mi teléfono como segundo factor. Yo mismo lo puse así en 2022, porque no quise que un empleado pudiera borrar la memoria de la empresa. Bermúdez podía borrar lo que quisiera del servidor local. No podía tocar el respaldo. Y cada eliminación quedaba registrada con usuario, fecha y hora en la bitácora de Datacore, que es el tipo de documento que un juez sí mira. Ese hombre creyó que estaba destruyendo evidencia. Lo que estaba haciendo era firmarla. Rebeca me pidió acceso esa misma noche. Se lo di a las 11:40. Trabajó hasta el domingo. El domingo 19 de abril me llamó y me dijo que fuera a Guadalajara, que eso no lo hablaba por teléfono. Volé el lunes. Su oficina es un 3er piso sin recepcionista, con archiveros hasta el techo y un pizarrón blanco lleno de flechas. Me sentó frente al pizarrón y empezó por lo que ya sabíamos. 26.700.000 pesos. 11 operaciones. Comisiones a la consultoría del hermano por 2.940.000. Después me dijo que eso era el primer piso. En los respaldos aparecieron 41 correos que ya no existían en el servidor local. Y en esos correos aparecían 2 cosas nuevas. La primera, 4 de las 11 operaciones no fueron a instrumentos de deuda de mercado. Fueron a pagarés emitidos por una sociedad llamada Inmobiliaria Punta Serena, con domicilio fiscal en un despacho virtual. Monto total, 9.100.000 pesos. Vencimiento a 36 meses. Rendimiento prometido, 14% anual. Esa sociedad no tiene empleados, no tiene actividad. Tiene un solo bien, un terreno de 2 hectáreas en la carretera vieja, comprado en 2024 por 6.800.000 pesos. Y el terreno está a nombre de la inmobiliaria, cuyos accionistas son Gonzalo Larrañaga con el 51% y Beatriz Larrañaga con el 49%. Don Gonzalo, 16 años entre proyectos. Compró 2 hectáreas con el dinero del retiro de mis soldadores. 9.100.000 pesos, que en el papel son una inversión y en la realidad son un préstamo que nadie va a pagar nunca. La segunda cosa era peor. Rebeca me puso enfrente un correo del 11 de noviembre de 2025. Noviembre. Amalia llevaba 6 meses enferma. En noviembre ya no podía comer sola. El correo iba de Bermúdez a Vanessa, con copia a Damián.
En el cuerpo, Bermúdez explicaba que el vencimiento de los pagarés caía en 2027 y que la auditoría anual de mayo de 2026 sería la última que podría maquillar sin observaciones, porque el nuevo criterio de evaluación obligaba a revelar el emisor. Y proponía dos rutas. La primera, cubrir los 9.100.000 con recursos propios antes de mayo. La segunda, que el accionista mayoritario cambiara antes de la auditoría, para poder designar despacho auditor afín. Vanessa contestó 40 minutos después. Le respondió que la primera opción era imposible porque el dinero ya no existía, y que la segunda dependía de un tema de salud, que se iba a resolver solo en cuestión de meses. Un tema de salud que se iba a resolver solo. Se refería a mi esposa. Estaban calculando la muerte de Amalia como una fecha en un cronograma. Yo leí ese correo 3 veces en la pantalla de Rebeca. A la tercera me quité los lentes, y me tallé los ojos, y me tardé un rato en poder hablar. Voy a decirlo sin adorno porque así es como se me quedó en el cuerpo. Mi nuera esperó a que mi esposa se muriera para poder robarme mejor, y mi hijo estaba en copia. En copia. No respondió. Nunca respondió a ese correo. Y esa es exactamente la clase de hombre que crié. Uno que no escribe nada, para poder decir después que él no dijo nada. Rebeca me sirvió agua y esperó. Cuando pude, le pregunté qué faltaba. Me dijo que ya no faltaba nada para lo administrativo, que con los pagarés, el vínculo accionario y los correos, había materia para una denuncia penal por administración fraudulenta y uso indebido de recursos de un fondo de previsión social. Me advirtió, eso sí, que el proceso penal tarda y que el dinero de los trabajadores había que reponerlo antes, porque un juez no le da de comer a nadie en mayo. Le pregunté cuánto había que reponer para que la auditoría cerrara limpia. Me dijo que 9.100.000 de los pagarés, más 2.940.000 de comisiones improcedentes, más intereses estimados, 12.600.000 pesos, redondeando hacia arriba. Le dije que ese dinero lo ponía yo, de mi cuenta personal, antes del 30 de abril, y que quería que quedara documentado como aportación extraordinaria del accionista mayoritario al fondo, con fecha y con acta. Rebeca me miró y por primera vez en todo el trabajo dijo algo que no era técnico. Me dijo que yo no tenía obligación legal de reponer ese dinero. Le contesté que la obligación legal no me importaba, que esos 38 millones eran de Nicolás, que lleva 19 años en la caseta, y de un soldador de 58 años con la espalda hecha pedazos, y que ninguno de ellos tenía la culpa de que yo hubiera criado a un cobarde. Yo asumo ese error. Es mío. Un hombre termina lo que empieza, y también paga lo que rompe, aunque lo haya roto su hijo. Volé de regreso el martes 21 de abril. Faltaban 8 días para que zarparan. Y aquí es donde tengo que contarles la parte que me costó más trabajo, que no fue la legal. Fue actuar 8 días. 8 días de sonreírles. El miércoles 22 fui a la planta y Bermúdez me interceptó en el pasillo para decirme que ya había quedado resuelto el asunto de mi credencial y que qué pena la confusión. Le agradecí. Le pregunté por su familia. Le dije que se veía cansado, que trabajaba mucho. El jueves 23, Vanessa me mandó por mensaje el itinerario del crucero para que lo revisara. Barco de la naviera, 14 noches. Salida de Barcelona el 29. Escalas en Marsella, Génova, Nápoles, Santorini, Kusadasi. 6 pasajeros. Le contesté con un mensaje de agradecimiento que me tomó 20 minutos escribir, porque tuve que borrarlo 3 veces. Y ahí, en ese itinerario, encontré el detalle que después usé como bisturí. En la lista de pasajeros, el camarote 1 era balcón premium para Gonzalo y Beatriz Larrañaga. El camarote 2, balcón premium para Bruno Larrañaga, solo, con paquete de bebidas ilimitadas incluido. El camarote 3, suite familiar para Damián, Vanessa y Mateo. El camarote 4 decía interior, sin balcón, sin ventana, cubierta 2. Ese era el mío.
Al hombre que pagaba el viaje le tocó el cuarto sin ventana, junto a la sala de máquinas, y al cuñado desempleado le tocó balcón premium con barra libre. Bajé al detalle de la reserva. Método de pago: tarjeta corporativa terminación 0491. Titular: Aguirre Montajes Industriales, Sociedad Anónima. Firmante autorizado: Ernesto Aguirre. Mi tarjeta. 296,000 pesos de anticipo, más las cuentas de a bordo de los 6 camarotes cargadas a la misma garantía. Ellos no me estaban regalando un descanso. Me estaban cobrando sus vacaciones. El viernes 24 pasó otra cosa. Fui a la casa de la colonia Alameda a llevarle a Mateo una caja con las fotografías viejas de su abuela, porque el niño me lo había pedido en el velorio, y yo se lo prometí. Llegué sin avisar, a las 11:30 de la mañana. Toqué. Nadie contestó. La puerta del jardín estaba abierta, y desde el ventanal de la sala, sin entrar, vi adentro. Vi a doña Beatriz de pie en medio de la sala con una libreta, señalando paredes. Vi a Bruno midiendo el marco de la puerta del comedor con una cinta métrica. Y vi a mi hijo, 41 años, director de operaciones, hincado en el suelo, sosteniendo el otro extremo de la cinta mientras su suegra le decía dónde ponerla. Hincado. Estaban repartiéndose la casa. Doña Beatriz decía, y esto lo oí clarito por la ventana abierta, que ella se quedaba con la recámara de abajo porque las escaleras ya no eran para ella, y que el estudio se podía tirar para hacerle su espacio a Bruno. Su espacio a Bruno. Estaban planeando mudarse a la casa, los tres. A la casa que es mía. Me quedé quieto detrás del ventanal con la caja de fotografías en las manos, y me vi reflejado en el vidrio. Un viejo de traje gris cargando una caja de cartón, mientras adentro repartían su patrimonio. No toqué otra vez. Dejé la caja en el porche, con una nota para Mateo, y me fui. En el coche me tardé como 4 minutos en poder meter la llave, y esa tarde tomé la última decisión que faltaba. Hasta ese momento mi plan era limpio y quirúrgico. Reponer el dinero, denunciar el fraude, sacar a Bermúdez, blindar la empresa. Nada de eso tocaba la casa. La casa era otra cosa. La casa era el lugar donde vive mi nieto. Pero si iban a meter ahí a la suegra y al cuñado, entonces la casa dejaba de ser un hogar y se convertía en lo que ellos ya la habían convertido, en un bien tomado. Llamé a Ismael y le pedí que preparara el aviso de terminación del comodato con los plazos legales y que buscara comprador. Me preguntó si estaba dispuesto a que su nieto se quedara sin casa. Le contesté que mi nieto no se iba a quedar sin casa, que mi nieto iba a tener casa el resto de su vida, garantizada por escrito, y que quien se iba a quedar sin casa eran 3 adultos que llevaban 8 años viviendo gratis y midiendo paredes ajenas con una cinta métrica. El lunes 27 hice 3 cosas. Primera, transferí 12,600,000 pesos de mi cuenta personal a la cuenta del Fondo de Previsión Social, con Rebeca y un notario presentes, levantando acta de aportación extraordinaria. El fondo quedó en 42,100,000 pesos. Limpio, auditable, a prueba de todo. Segunda, firmé, con fecha del 30 de abril, un fideicomiso a nombre de Mateo Aguirre Larrañaga, con un departamento de mi propiedad en la zona centro, más 5 millones de pesos para su educación, irrevocable, administrado por una fiduciaria, sin acceso de sus padres a un solo peso hasta que él cumpla 21. Le puse un nombre al fideicomiso: Amalia. Tercera, le hablé por teléfono a mi hijo el martes 28 en la noche, y le dije que había estado leyendo el convenio, que estaba casi convencido, y que lo firmaríamos cuando regresáramos del viaje, con calma, ya descansado. Se le oyó el alivio en la respiración. Me dijo que era la mejor noticia, que mamá estaría contenta. Le dije que yo no iba a poder abordar el 29, que el médico me había pedido esperar una semana por la presión, y que los alcanzaría en Nápoles el 4 de mayo, que ya había hablado con la naviera. Ni siquiera dudó, ni siquiera fingió preocupación. Me dijo que no me apurara,
que ellos iban de todos modos porque los boletos ya no eran reembolsables. Los boletos que yo pagué. Le dije que se divirtieran mucho. Y a las 11:30 de la noche del 28 de abril, me senté en el banco alto de la cocina, frente al granito gris, con la lata de café azul y la postal del faro enfrente, y saqué una libreta amarilla. Escribí a lápiz, como Amalia, porque los errores se borran y las mentiras no. Escribí 7 líneas, en orden, cada una con su fecha. 1 de mayo, 8 de la mañana. Presentación de la denuncia penal y del informe forense ante la Fiscalía Especializada, con copia a la autoridad laboral. 1 de mayo, 11 de la mañana. Sesión extraordinaria del Consejo. Destitución de Aurelio Bermúdez por causa grave y bloqueo de accesos. 1 de mayo, mediodía. Revocación de todos los poderes otorgados a Damián Aguirre y liquidación de la Dirección de Operaciones por reestructura. 2 de mayo. Recall de flotilla. Las 2 camionetas que ellos usan están en arrendamiento a nombre de la empresa. 2 de mayo. Baja de todos los usuarios adicionales de las tarjetas corporativas y retiro de la garantía de pago sobre las cuentas a bordo del barco. 4 de mayo. Aviso formal de terminación del comodato de la casa y publicación en venta. 12 de mayo. Llegada del vuelo a las 6:40 de la tarde. Cerré la libreta. Me serví 2 cafés, como todas las mañanas, aunque eran las 12 de la noche. Puse uno en la taza de la grieta y lo dejé enfriar frente a mí. Le dije en voz alta que iba a estar bien, que perdonara lo que iba a hacer, que a los muchachos de la planta les iba a devolver lo suyo, y que a su hijo le iba a devolver lo que él mismo se había ganado, que era exactamente nada. El 29 de abril a las 7:10 de la mañana me llegó una fotografía por mensaje. Los 6 en el muelle de Barcelona, con el barco blanco atrás. Bruno con lentes de sol y una cerveza a las 9 de la mañana hora local. Doña Beatriz con sombrero. Mateo en medio, chiquito, sin entender nada. Vanessa mandó el texto abajo de la foto, que ya estaban abordando, que me mandaban un abrazo enorme, y que descansara mucho porque me lo merecía, descansara mucho. Contesté que qué bonito se veía todo y qué buen viaje. Me quedé viendo esa fotografía un rato largo, con el café en la mano, mirando el barco. Y ahí, en la cocina que escogió mi esposa, con la lata de 420 pesos en la repisa, me di cuenta de que llevaba 44 años levantándome a las 5:30 para que esa gente pudiera estar parada en un muelle riéndose de mí con mi propio dinero. Que naveguen. Guardé el teléfono, subí a bañarme, y a las 8 estaba manejando rumbo al despacho de Ismael, con la libreta amarilla en el asiento del copiloto. La fase de demolición empezaba el viernes. Lo que yo no sabía mientras manejaba tranquilo por el periférico esa mañana, era que 2 días después, el 1 de mayo a las 9:40 de la mañana, 20 minutos después de presentar la denuncia y hora y media antes del consejo, iba a sonar mi teléfono con un número que no tenía guardado, y que del otro lado iba a estar una mujer con la voz temblando diciéndome que ella había trabajado 6 años como asistente personal de Aurelio Bermúdez, que la habían despedido en enero sin liquidación, y que tenía en su poder una carpeta que yo iba a querer ver antes de esa junta. Le pedí que me dijera su nombre. Me dijo que se llamaba Leticia Ordóñez, 42 años, y que había sido asistente de dirección financiera desde 2020. Me preguntó si yo me acordaba de ella. Sí me acordaba. Una mujer callada, del piso 2, que siempre saludaba primero. Le pregunté por qué me hablaba justo ese día. Me contestó que porque en la planta se había corrido el rumor esa mañana de que había llegado gente de fuera con cajas, y que si algo iba a pasar, ella no quería que pasara sin que yo supiera lo que ella sabía. La cité en un café a 10 cuadras, a las 10:15. Le hablé a Ismael y le dije que se subiera al coche y que llegara con grabadora. Leticia llegó con una mochila y un sobre de Manila. Estaba nerviosa y le temblaban las manos cuando abrió el sobre. Nos explicó que a ella la despidieron el 9 de enero, sin liquidación,
con el argumento de una reestructura. Nos dijo que llevaba 3 meses buscando trabajo, que tenía 2 hijos, y que había pensado muchas veces en denunciar pero que no tenía dinero para un abogado. Después nos contó por qué la despidieron de verdad. Nos explicó que ella firmaba las requisiciones de servicios menores del departamento, y que en octubre le llegó una para pagar 68,000 pesos a un despacho de análisis financiero. Que ella pidió el entregable, porque siempre pedía el entregable, y que le mandaron un documento de 11 hojas. Que lo leyó y se dio cuenta de que 11 hojas eran texto genérico copiado de un boletín público, sin un solo dato de la empresa, sin firma de responsable. Que se lo comentó a Bermúdez, y que él le dijo que ella no tenía que leer nada, que firmara, que ella no firmó, que a partir de ese día le quitaron accesos, la sacaron de las juntas, y en enero la despidieron. Y nos dijo que antes de irse, el último día, imprimió lo que tenía en su correo. No hackeó nada, no robó nada. Imprimió sus propios correos, los que estaban dirigidos a ella. Sacó del sobre 79 hojas. Ismael las revisó en la mesa del café durante 20 minutos, sin decir palabra. Después me miró y me dijo, con esa voz seca de 33 años, que ahí había algo que a Rebeca le faltaba. Entre las 79 hojas, había 11 requisiciones de pago a Consultoría Larrañaga y Asociados, con la instrucción escrita de Bermúdez de tramitarlas bajo el rubro de servicios profesionales generales para que no pasaran por comité. Y en 4 de esas requisiciones, en el campo de autorización superior, había una firma, la firma de mi hijo. No en actas que él pudo alegar que firmó en paquetes sin leer. En requisiciones individuales de pago, de un solo renglón, donde el nombre del beneficiario está escrito en negritas a la mitad de la hoja. 4 veces autorizó pagos a la empresa de su cuñado. Le pregunté a Leticia qué quería a cambio. Se puso roja y me dijo que nada, que ella solo quería que se supiera, y que si acaso le podían pagar su liquidación algún día. Le dije que su liquidación se la iban a pagar completa, con intereses, y que además tenía trabajo en mi empresa desde el lunes siguiente, en el puesto que ella escogiera, y que si prefería no volver ahí, yo le pagaba 6 meses mientras encontraba otra cosa. Se soltó a llorar en la mesa del café, y ahí, mientras esa mujer lloraba por 68,000 pesos que se negó a firmar, yo pensé en mi hijo hincado en el suelo de una sala midiendo paredes con una cinta métrica. Una asistente de piso 2, con 2 hijos, tuvo el carácter que no tuvo el heredero. Eso es lo que más me duele de toda esta historia. No el dinero. Nunca fue el dinero. Ese mismo día, 1 de mayo, a las 11 de la mañana, se celebró la sesión extraordinaria del Consejo de Administración en la sala de juntas de la planta. Estuvimos yo, mis 2 socios minoritarios, Ismael, un notario público y Rebeca Solórzano. Duró 51 minutos. Se aprobó por unanimidad la separación inmediata de Aurelio Bermúdez del cargo de director de Administración y Finanzas por causa grave, con reserva expresa de acciones civiles y penales. Se aprobó la revocación de todos los poderes generales y especiales otorgados a Damián Aguirre Salinas. Se aprobó la supresión de la Dirección de Operaciones por reestructura organizacional, con liquidación conforme a la ley, y ni un peso más. Se aprobó la ratificación de la aportación extraordinaria de 12,600,000 pesos al Fondo de Previsión Social. Y se aprobó la designación de Rebeca Solórzano como auditora externa del fondo para el ejercicio en curso. Bermúdez estaba en su oficina cuando bajé con el notario y con 2 elementos de seguridad. Yo no levanté la voz. No la he levantado en 44 años. Le dije que a partir de ese momento quedaba separado del cargo, que hiciera favor de entregar la computadora, el teléfono de la empresa y las llaves, y que Ismael le entregaría copia del acta. Él empezó con lo que empiezan todos, que esto era un atropello, que él tenía la confianza del futuro accionista mayoritario, que yo estaba tomando decisiones desde el dolor, y que eso lo iba a hacer valer. Ahí sí me acerqué a la mesa.
Le dije que a las 8:40 de esa mañana se había presentado una denuncia por administración fraudulenta y uso indebido de recursos de un fondo de previsión social. Le dije el número de folio. Le dije el nombre de Inmobiliaria Punta Serena. Le dije los 9.100.000 pesos. Le dije la fecha de constitución de la consultoría de Bruno Larrañaga, 14 de agosto de 2023. Y luego le dije que la bitácora del proveedor de respaldo externo registraba, el lunes 13 de abril a las 9:07 de la noche, la eliminación permanente de una carpeta llamada Fondo Prev Respaldo, ejecutada por el usuario a Bermúdez. Le dije que borrar una carpeta que está respaldada fuera del sitio no destruye la prueba. Crea una segunda. Se sentó. Ya no dijo nada más. Se llevó una caja con un portarretratos y una taza. Cruzó el estacionamiento a las 12:20 del mediodía delante de las cuadrillas del turno que estaban comiendo. Nadie lo saludó. A la 1 de la tarde di un mensaje en el patio de maniobras, con el megáfono viejo, delante de 190 trabajadores del turno. Les dije la verdad, corta, que hubo un desvío en el Fondo de Previsión Social, que el dinero ya estaba repuesto, íntegro, ese mismo día, que la cifra al corte era de 42.100.000 pesos y que la auditoría la haría una firma externa que nadie de la empresa conocía, que el responsable ya no trabajaba ahí, que si alguno quería ver los estados de cuenta, que pasara a recursos humanos y se los imprimían. Nicolás, el de la caseta, levantó la mano y preguntó si su retiro estaba completo. Le dije que su retiro estaba completo hasta el último peso, y que si algún día no lo estaba, yo lo cubría de mi bolsa, como acababa de hacerlo. 19 años ese hombre abriendo un portón a las 6 de la mañana. Esa tarde no sentí triunfo. Sentí una cosa fea en el estómago, porque acababa de destruir públicamente el puesto de mi propio hijo, y él estaba comiendo langosta en el Mediterráneo sin saberlo. El 2 de mayo empezó la parte que a ellos les dolió de verdad, porque a cierta gente el dinero robado no le duele, pero la comodidad sí. A las 9 de la mañana, la arrendadora de flotilla recibió el aviso de recall de 2 unidades, la camioneta blanca que usa Vanessa y la gris que usa Damián. Ambas en arrendamiento puro a nombre de Aguirre Montajes, asignadas por política interna a un puesto que ya no existía. Las grúas las recogieron de la casa de la colonia Alameda a las 11:40 de la mañana del sábado, con la vecindad completa mirando. A las 10 de la mañana se dieron de baja 6 usuarios adicionales de tarjetas corporativas, las tarjetas de Damián y de Vanessa. Vanessa nunca fue empleada de la empresa. Tenía una tarjeta corporativa desde 2021 porque su suegra, que era la mujer más buena que ha pisado esta tierra, le pidió a su marido que no hiciera un problema por eso, y a las 10:20 se retiró la garantía de pago corporativa sobre la reserva del crucero. Aquí necesito explicarles cómo funciona eso, porque es la parte que la gente no cree. Cuando una reserva de grupo se hace con garantía corporativa, las cuentas a bordo de todos los camarotes cuelgan de esa garantía. Las bebidas, las excursiones, el spa, la tienda, las propinas, todo. El pasajero firma y nunca ve un peso. Cuando la empresa retira la garantía, la naviera no expulsa a nadie del barco. Simplemente congela las cuentas a bordo y le pide a cada camarote que presente un método de pago personal para reactivar consumos. En medio del mar. El anticipo del viaje, 296.000 pesos, ya estaba pagado y no lo pedí de vuelta. Que se lo queden. Yo no quería el dinero. Quería que se les acabara la barra libre a 1,000 kilómetros de tierra. El bloqueo entró el domingo 3 de mayo, con el barco entre Génova y Nápoles. Lo que pasó después me lo contaron después, por partes, y lo confirmé con los cargos y con una llamada al servicio de huéspedes. El domingo por la tarde, Bruno Larrañaga intentó pagar 3 bebidas en el bar de la Cubierta 11, y su tarjeta de camarote fue rechazada. Lo intentó otra vez en otro bar. Rechazada. Bajó a servicios al huésped
y armó un escándalo delante de una fila de 18 personas, gritando que él era pasajero premium. El personal le explicó que la garantía corporativa del grupo había sido retirada y que necesitaba una tarjeta personal. No tenía tarjeta personal con saldo. A las 7 de la noche bajó don Gonzalo, el hombre de mucha experiencia empresarial, a intentar arreglarlo. Presentó 2 tarjetas. Las 2 fueron rechazadas. La tercera, de doña Beatriz, tenía un límite de 22,000 pesos, y con eso apenas cubrieron los consumos ya generados de los 4 camarotes, que en 5 días iban en 51,200 pesos. 16 años entre proyectos. Y le tocó pagar en el mostrador, de pie, delante de una fila, con la tarjeta de su esposa. Vanessa me llamó el domingo a las 9:30 de la noche, hora de México. Contesté. Ella empezó suave, como siempre, diciéndome que seguramente era un error del banco, que qué pena molestarme en mi descanso, que si podía llamar a la empresa para que reactivaran la garantía. Le dije que no era un error. Le expliqué con calma que Damián ya no era empleado de la empresa desde el 1 de mayo, que su puesto se había suprimido por reestructura y que las tarjetas corporativas se dan de baja automáticamente cuando termina la relación laboral. Hubo 4 segundos de silencio. Después me preguntó, con otra voz, ¿qué había hecho yo? Le contesté que lo que hice fue reponer 12,600,000 pesos al fondo de retiro de mis trabajadores. Colgó. A las 10:40 me marcó mi hijo. No contesté. Marcó 11 veces esa noche. El lunes 4 de mayo, mientras el barco entraba a Nápoles, un actuario notificó en el domicilio de la colonia Alameda el aviso de terminación del contrato de comodato, con plazo de 90 días naturales para la desocupación, tal como marca el contrato que Damián firmó en 2018 sin leerlo. Se pegó en la puerta. Doña Beatriz se enteró por la señora que les hace la limpieza, que le mandó una foto por mensaje al barco. Y ese mismo lunes a mediodía, puse la casa en venta. Se vendió en 11 días. Un matrimonio joven, ella pediatra, él ingeniero. 5,900,000 pesos, 200,000 abajo del avalúo porque quise cerrar rápido. La escrituración quedó firmada el 26 de mayo. Antes de eso, hice algo que ellos no esperaban y que a mí me importaba más que todo lo demás. Contraté una empresa de mudanzas seria. Fui yo personalmente el día que empacaron. 2 días completos, 14 personas. Se empacó absolutamente todo lo de ellos. Ropa, muebles, juguetes, adornos, la vajilla. Hasta los productos abiertos del refrigerador se pusieron en hieleras. Nada se tiró. Nada se perdió. Se inventarió cada caja con un número y una lista, y se guardó en una bodega climatizada pagada por mí, 6 meses adelantados. La recámara de Mateo se empacó aparte, con etiquetas verdes, y su cama, su escritorio y sus cosas se llevaron directo al departamento amueblado que le renté a mi hijo por 1 año en una colonia decente, a 9 minutos de la escuela del niño. 2 recámaras. Pagado. Sin pedirle nada a cambio. 2 recámaras. Para 3 personas. Para doña Beatriz, don Gonzalo y Bruno no había recámara en ningún lado, porque ellos tienen su propia casa, la de siempre, la que nunca dejaron aunque midieran paredes ajenas con una cinta métrica. Lo hice así por 2 razones. La primera, porque mi nieto no tiene culpa de nada, y yo no iba a dejar que un niño de 7 años durmiera en un sillón por lo que hicieron sus padres. La segunda, porque yo quería que quedara documentado, con fotos, actas e inventario, que Ernesto Aguirre no tiró la ropa de nadie a la calle. Yo no me vengué como se vengan los cobardes. Yo cerré cuentas como se cierran los contratos. En la casa vacía, el último día, me quedé solo un rato antes de entregar llaves. Fui al estudio que doña Beatriz quería tirar para hacerle espacio a Bruno. Ahí había una repisa que Amalia le regaló a Damián cuando se mudaron, en 2018. Una repisa de madera de mezquite que ella mandó hacer con un carpintero de Santiago. Estaba vacía. La habían usado de mesa para dejar cajas. La desatornillé yo mismo, con un desarmador, 69 años,
hincado en el piso. Y ahí, hincado. Me acordé de mi hijo hincado con la cinta métrica. La diferencia es que yo estaba recogiendo lo que era de mi esposa, y él estaba midiendo lo que era de su padre. Me llevé la repisa en la camioneta. Está en mi casa, en la cocina, arriba de la lata de café azul. Del 5 al 12 de mayo no contesté ni una llamada. Llegaron 104. 81 de mi hijo. 19 de Vanessa. 4 de un número que resultó ser el celular de don Gonzalo, que en 44 años nunca me había marcado para nada. Mensajes recibí 67. Los leí todos, en orden, sentado en el banco alto de la cocina, y les puedo decir exactamente cómo evolucionaron, porque es la radiografía perfecta de esa gente. Los primeros 2 días, enojo, que cómo era posible, que qué falta de respeto, que había dejado a un niño sin acceso a nada. Los siguientes 3 días, negociación. Que hablemos, que seguro hubo malentendidos, que Bermúdez actuó solo y ellos no sabían nada. Del 8º día en adelante, amenaza. Vanessa me escribió que sus abogados estaban evaluando un procedimiento de interdicción por deterioro cognitivo, que había testigos de mi comportamiento errático desde el funeral, y que sería muy triste llegar a eso. Testigos. Su mamá, su papá y su hermano. Y el 11 de mayo, un día antes de aterrizar, llegó el último mensaje de mi hijo. Ese sí lo tengo guardado y lo voy a citar por su sentido porque me lo sé de memoria. Me escribió que entendía que estuviera enojado, pero que yo estaba destruyendo a mi propia familia por dinero, que mamá jamás habría permitido esto, y que él nunca me lo iba a perdonar. Mamá jamás habría permitido esto. La mujer cuya muerte ellos calcularon en un correo del 11 de noviembre, como un tema de salud que se iba a resolver solo. Ese fue el único mensaje que contesté en toda la semana. Le escribí una sola línea, que nos veríamos el martes 12 a las 7 de la tarde, en el despacho del licenciado Cepeda, que llevara a su esposa y que no llevara al niño. El vuelo aterrizó el martes 12 de mayo a las 6:40 de la tarde. A las 7:14, con 23 minutos de retraso, se abrió la puerta de la sala de juntas de Ismael Cepeda, y entraron los 5 adultos, quemados por el sol, arrastrando maletas que no habían tenido tiempo de dejar en ningún lado, porque ya no tenían a dónde dejarlas. Y ahí estábamos yo, Ismael, el notario, Rebeca Solórzano con 2 carpetas, y sobre la mesa de caoba, alineadas y numeradas, 146 hojas. Encima de todas, hasta arriba, boca abajo, una sola. Nadie se sentó de inmediato. Se quedaron parados en la puerta viendo la mesa, las carpetas, al notario con su libro, a Rebeca con sus lentes puestos. Doña Beatriz fue la primera en hablar, y lo hizo con el tono que usa en las bodas. Dijo que ella no entendía qué clase de teatro era ese, que las cosas de familia se hablan en una casa y no en un despacho, y que le parecía de muy mal gusto. Le contesté que la casa donde se hablaban las cosas de familia se vendió el 26 de mayo, y que ese era precisamente uno de los puntos del orden del día. Se sentaron. Yo no me levanté en ningún momento. Hablé con las manos sobre la mesa, en el mismo tono con el que se lee un presupuesto, y les pedí que no me interrumpieran hasta el final porque iban a necesitar toda la información antes de decidir qué decían. Empecé por Bermúdez. Les informé que Aurelio Bermúdez había sido separado del cargo el 1 de mayo por causa grave, que ese mismo día, a las 8:40 de la mañana, se había presentado una denuncia penal por administración fraudulenta y uso indebido de recursos de un fondo de previsión social, y que la carpeta de investigación estaba abierta. Vanessa dijo, rápido, que eso era un asunto entre la empresa y su director financiero y que a ellos, ¿qué? Le dije que a eso íbamos. Rebeca abrió la primera carpeta y expuso, en 11 minutos, sin adjetivos, lo mismo que me expuso a mí en su pizarrón. 11 operaciones, 26.700.000 pesos movidos del fondo. Comisiones por 2.940.000 pesos pagadas a Consultoría Larrañaga y Asociados,
Sociedad constituida el 14 de agosto de 2023. Socio administrador único Bruno Larrañaga. Bruno se rió. De verdad se rió. Con esa risa corta de quien cree que la burla es una defensa. Dijo que su despacho prestaba un servicio legítimo y que él no tenía por qué darle explicaciones a nadie. Rebeca no lo volteó a ver. Puso sobre la mesa el entregable de 11 hojas que Leticia Ordóñez se negó a firmar en octubre y explicó que las páginas 2 a 10 eran texto idéntico, palabra por palabra, a un boletín público de distribución gratuita, con el logotipo cambiado, y que la página 11 estaba en blanco salvo por un membrete. Dijo la cifra: 2.940.000 pesos cobrados por eso. Bruno dejó de reírse. Después Rebeca sacó los pagarés. Explicó que 4 de las 11 operaciones, por 9.100.000 pesos, no fueron a instrumento alguno de mercado, sino a pagarés emitidos por Inmobiliaria Punta Serena, sociedad sin empleados, sin operación y sin ingresos, cuyo único activo era un terreno de 2 hectáreas en la carretera vieja comprado en 2024 por 6.800.000 pesos. Y leyó, en voz alta y sin énfasis, la composición accionaria. Gonzalo Larrañaga, 51%. Beatriz Larrañaga, 49%. Don Gonzalo se puso de un color que no le había visto en 11 años. Empezó a decir que eso era una inversión de buena fe, que el terreno tenía plusvalía, que él pensaba pagar. Le pregunté una sola cosa, y fue la única vez en toda la reunión que le hablé directamente. Le pregunté si sabía cuántos años tenía que trabajar un soldador de la planta para juntar 9.100.000 pesos. No contestó. Le dije que 84. 84 años. Lo calculé una noche con una hoja y un lápiz. Después vino la parte de mi hijo. Ismael deslizó por la mesa las 4 requisiciones, una por una, con el nombre del beneficiario en negritas a la mitad de la hoja, y la firma en el campo de autorización superior. Le pedí a Damián que las viera y que me dijera si esa era su firma. Tardó mucho. Vanessa intentó meterse y Ismael le dijo que la pregunta estaba dirigida a él. Mi hijo dijo que sí, que era su firma, pero que él firmaba muchas cosas, que le pasaban carpetas, que confiaba en el área financiera. Le dije que ese era exactamente el problema de toda su vida y que ahora, por primera vez, iba a costarle algo. Le informé lo que ya sabía por el aviso, que su puesto había sido suprimido por reestructura el 1 de mayo, con liquidación conforme a la ley, ni un peso más, y que sus poderes estaban revocados desde esa misma fecha, y que la revocación estaba inscrita en el Registro Público de Comercio. Y entonces, Vanessa jugó su última carta, la que llevaba semanas guardando. Se enderezó, cambió la voz a esa suavidad de terapia, y dijo que ella lamentaba mucho tener que decirlo ahí, pero que todo eso confirmaba lo que venían observando desde el funeral. Decisiones impulsivas, aislamiento, hostilidad hacia la familia. Dijo que tenían asesoría legal y que estaban evaluando promover un juicio de interdicción, porque a veces proteger a alguien significa hacer algo que esa persona no entiende en el momento. Dijo, textual en su sentido, que ellos solo querían lo mejor para mí. Ahí fue cuando volteé la hoja que estaba boca abajo hasta arriba de todo. Era la impresión del correo del 11 de noviembre de 2025. La respuesta de ella a Bermúdez, ampliada al doble, para que se leyera desde el otro lado de la mesa. Le pedí que leyera en voz alta la parte donde explicaba que la segunda opción dependía de un tema de salud, que se iba a resolver solo en cuestión de meses. No leyó nada. Se quedó viendo el papel. Le dije yo lo que significaba, despacio, porque quería que lo oyeran los 5 y quería oírlo yo mismo dicho en voz alta de una vez por todas. Le dije que el 11 de noviembre, mientras mi esposa ya no podía comer sola, ella le escribió a un contador que el problema de la auditoría se arreglaría cuando Amalia se muriera, que la muerte de mi mujer, en su correo, era una fecha en un cronograma, que llevaba 6 meses esperando un funeral para poder cerrar una operación. Y le dije que le agradecía una cosa,
porque también hay que reconocer los aciertos ajenos. Que ella tenía razón en el restaurante, el 11 de abril, cuando dijo que la resistencia a delegar en los adultos mayores es negación de la propia mortalidad. Le dije que efectivamente había alguien en esa familia que se estaba negando a aceptar una mortalidad. Que ellos, no yo, que se negaron a aceptar la de Amalia cuando estuvo viva, porque nunca la fueron a ver, y que la aceptaron perfectamente bien cuando les convino en un correo. Nadie dijo nada durante varios segundos. Doña Beatriz empezó a llorar, con lágrimas y todo, muy bien hechas, y dijo que yo era un hombre cruel, y que Amalia se estaría revolviendo en su tumba. Le contesté lo único que le he contestado a esa mujer en 11 años, que en el velorio de mi esposa ella no lloró ni una vez, que yo la estuve viendo 40 minutos, y que por favor no usara ahora unas lágrimas que no le salieron cuando servían para algo. Se calló. Ismael cerró la reunión con lo administrativo, que fue breve porque ya todo estaba hecho y firmado. Punto 1. La denuncia penal incluía, como probables responsables además de Bermúdez, a Bruno Larrañaga por facturación de servicios simulados, a Gonzalo y Beatriz Larrañaga por recepción de recursos vía Punta Serena, y a Damián Aguirre por las 4 autorizaciones de pago. Punto 2. La empresa presentaría demanda civil por reparación de daño por 12.600.000 pesos, monto de la aportación extraordinaria que yo hice al fondo, contra todos ellos de manera solidaria. Punto 3. La casa de la colonia Alameda se vendió el 26 de mayo. Todas sus pertenencias estaban inventariadas y resguardadas en bodega climatizada pagadas 6 meses. Ismale les entregó el inventario y la dirección. Punto 4. Había un departamento de 2 recámaras rentado a nombre de Damián por 12 meses, pagado, con la recámara de Mateo ya montada. Punto 5. El fideicomiso Amalia, a nombre de Mateo Aguirre Larrañaga, irrevocable, con un departamento en el centro y 5 millones de pesos para su educación, administrado por fiduciaria, sin acceso de sus padres a un solo peso hasta que cumpla 21. Cuando Ismael leyó el punto 5, mi hijo levantó la cara por primera vez en 40 minutos, y me preguntó, con la voz rota, que por qué al niño sí. Le dije que porque Mateo todavía no ha decidido qué clase de hombre va a ser. Se levantaron a las 8:52 de la noche. Bruno salió aventando la silla. Don Gonzalo salió sin ver a nadie. Doña Beatriz se detuvo en la puerta y me dijo que yo me iba a morir solo. Le dije que sí, que probablemente sí, y que prefería morirme solo a morirme rodeado de ellos. Vanessa fue la última en salir. Se detuvo frente a mí y me dijo que esto no se iba a quedar así. Le contesté que efectivamente no se iba a quedar así, que se iba a quedar en un expediente. Y le dije el número de folio otra vez. Mi hijo se quedó parado junto a la mesa cuando ya todos habían salido. 11 segundos. Los conté. No dijo nada. Se fue. Ahora les cuento cómo terminó cada uno, porque esta clase de gente no se destruye con un solo golpe. Se destruye sola en cuanto se le acaba el dinero de otro. Aurelio Bermúdez fue vinculado a proceso el 19 de agosto. Su defensa intentó argumentar que actuó bajo instrucción superior, lo que en la práctica significó que se sentó a declarar contra los Larrañaga durante 6 horas. Su casa está en venta. Su esposa se fue en septiembre. Nadie en el medio industrial de esta ciudad le va a dar trabajo de contador otra vez, y él lo sabe. Bruno Larrañaga fue el que más rápido se rompió. En julio ya estaba diciendo que él nada más prestó su nombre, que su papá le pidió constituir la sociedad, que él no entendía de finanzas. Es probable que sea cierto, y es exactamente por eso que su propia familia lo usó como fachada. Vive en el mismo cuarto de arriba. Sus tenis de 12,000 pesos se los llevó el actuario. Gonzalo y Beatriz Larrañaga perdieron su casa en febrero de este año. No se la quité yo. Se la quitó el banco, porque la habían hipotecado en 2024 para completar la compra del terreno de Punta Serena. Ese detalle salió en el juicio civil, y hasta a Rebeca le sorprendió. Los 9,100,000 pesos del fondo
No alcanzaron para el terreno, así que también hipotecaron lo suyo. Apostaron la casa a un negocio que iban a pagar con dinero robado. El terreno de 2 hectáreas fue embargado y rematado. Se vendió en 4.100.000 pesos. Ese dinero se aplicó a la reparación del daño. Falta lo demás, y lo van a estar pagando hasta que se mueran. Doña Beatriz y don Gonzalo viven hoy en un departamento rentado de una recámara con su hijo de 34 años. Los 3. En una recámara. La misma señora que en 2021 le dijo a mi esposa, en la mesa de su propia casa, que era admirable que a su edad siguiera cocinando ella misma. Vanessa Larrañaga presentó demanda de divorcio contra mi hijo el 14 de septiembre. 4 meses. 4 meses aguantó cuando ya no había tarjetas. En la demanda pidió pensión alimenticia y la custodia de Mateo, y alegó que Damián carecía de estabilidad laboral y emocional. Ese fue el argumento de la mujer que lo dejó sin trabajo, firmando requisiciones que ella sabía que eran falsas. El divorcio quedó en custodia compartida. Ella se llevó las joyas y los muebles de la sala, que estaban en la bodega, perfectamente inventariados por mí. Hoy trabaja en una agencia de bienes raíces y sube fotografías de propiedades que no son suyas. Nunca me volvió a hablar. Se lo agradezco. Y mi hijo. Damián estuvo 4 meses sin trabajo. Gastó la liquidación en abogados del divorcio. En octubre, entró como coordinador de logística en una empresa de transporte de la competencia, ganando 26,000 pesos al mes. De 110,000 a 26,000. En diciembre, 3 días antes de Navidad, tocó la puerta de mi casa a las 9 de la noche. No lo esperaba. Abrí y estaba parado ahí, flaco, con una bolsa de plástico en la mano. No me pidió dinero. Eso lo tengo que decir, porque es la única cosa buena que puedo reportar de todo este asunto. No me pidió un peso. Me pidió pasar y le dije que sí. Se sentó en el banco alto de la cocina, el de su madre, y estuvo callado un rato largo viendo el granito gris. Después me dijo que sabía de las requisiciones, que sí las leyó, que las 4 las leyó y que vio el nombre de la consultoría y que sí sabía de quién era, y que firmó de todos modos porque Vanessa le dijo que era un tema temporal, y porque llevaba años sabiendo que él no servía para el puesto que yo le di, y tenía terror de que alguien lo dijera en voz alta. Me dijo que apagó el teléfono el día del entierro porque no soportaba verme. No porque le doliera a su madre, porque no soportaba verme a mí sabiendo lo que ya estaba firmado. De la bolsa de plástico sacó la repisa de mezquite. No, miento. Sacó otra cosa. Sacó la tarjeta que su madre le escribió cuando cumplió 30 años, que él había dejado en una caja de la bodega, y que encontró al recoger sus cosas. Me dijo que no venía a que lo perdonara, que venía a decírmelo de frente porque nunca en su vida había dicho nada de frente. Le dije lo único que tenía que decirle. Le dije que yo también cometí un error, y que lo asumo. Le di un puesto que no se ganó, y al darle eso, le quité la única cosa que hace hombre a un hombre, que es la necesidad de construirse algo. Le dije que la culpa de lo que hizo era suya, entera, pero que la culpa de que fuera capaz de hacerlo era mía y de nadie más. Le dije que no le iba a devolver ningún puesto. Nunca. Y le dije que si quería, podía cenar ahí los domingos con Mateo cuando le tocara el niño. Lleva 8 meses viniendo. Casi todos los domingos. No hablamos de la empresa. Trae a Mateo, comemos, el niño juega en el jardín de su abuela. En junio le retiré la demanda civil a él, y solo a él. A los Larrañaga no. La penal sigue su curso y no depende de mí. No lo perdoné, es distinto. Un hombre puede volver a sentarse en una mesa sin que se borre lo que hizo. Simplemente decidí que no quería morirme peleado con la única persona que tiene los ojos de Amalia. La empresa cerró el ejercicio con 634 millones de pesos de valor y 252 empleados. El Fondo de Previsión Social está en 44,800,000 pesos, auditado externamente cada año por Rebeca Solórzano,
que ahora cobra un igualatorio y me manda reportes trimestrales que yo leo completos. Leticia Ordóñez es hoy gerente de control interno. Cobró su liquidación con intereses en junio del año pasado. Firma o no firma lo que se le da la gana, que es exactamente para lo que la contraté. Alfonso, el de sistemas, es jefe de infraestructura. Nunca le he dicho a nadie lo de la fotografía, hasta hoy. Nicolás sigue abriendo el portón a las 6 de la mañana. Se retira en 2 años con su fondo completo. Nombré director general a un hombre de la casa, Efraín Musquiz, que entró en 2004 como ayudante de instalación y que hoy tiene 51 años y sabe leer un cronograma de obra mejor que yo. Yo soy presidente del consejo y voy 3 días a la semana. El apellido no me hizo dueño de nada. El trabajo sí. En abril de este año hice el viaje. Volé a Barcelona, solo, y tomé un barco. 14 noches. Marsella, Génova, Nápoles, Santorini, Kusadasi. El mismo itinerario, sí. No fue por ironía. Fue porque era el que ella hubiera escogido. Camarote con balcón, cubierta 11. Lo pagué de mi cuenta personal, no de la empresa, 198,000 pesos. Llevé la postal del Faro en la bolsa del saco los 14 días. En Santorini, al atardecer, la saqué y la sostuve un rato mirando el agua. 29 años de tenerla en una repisa. Le dije que ya estaba, que ya la había traído, que perdonara la tardanza. No lloré, ya no lloro por eso. Hay una cosa que aprendí y que quiero dejar dicha, porque a lo mejor alguien la necesita. Cuando una viga se pandea, no sirve de nada gritarle. Uno saca los planos, encuentra la pudrición y la corta. Y si la pudrición llega hasta el cimiento, uno corta el cimiento, aunque sea el suyo. Yo no perdí a mi familia en mayo del año pasado. Yo perdí a mi familia mucho antes, el día que confundí darles cosas con enseñarles a ganárselas. Lo demás fue nada más levantar el acta. Hoy tengo 70 años. Vivo en la misma casa. El jardín de Amalia está mejor que nunca, porque contraté a alguien que sí sabe podar rosales. En la cocina, arriba de la repisa de mezquite que desatornillé yo mismo hincado en el piso de una casa vacía, está la lata de café azul con los 420 pesos, que ya no valen nada. Sigue siendo el recibo de todo. Y todas las mañanas, a las 6:30, sirvo 2 cafés, uno para mí y uno en la taza de la grieta. Ya no lo tiro a las 11. Ahora me lo tomo yo, despacio, los dos, sentado en el banco alto que era de ella, viendo el granito gris que escogió en 3 sábados de 2007. La casa está en silencio. Ya no duele. Cuentas saldadas.